Entramos en este último bloque del tercer programa del Ivo TV y es turno de ir a las imágenes de lo que sucedió la semana pasada con mucha información y muchas imágenes. En la divisional H de la rama femenina fue victoria para el equipo de los Cuervos sobre Bohemios Junior. El partido terminó a favor del equipo que dirige técnicamente la señora Florencia Pérez. La experiencia del equipo de los Cuervos hizo que pesara a la hora de definir el cotejo y el encuentro terminó a favor de las mismas por 3-0. La juventud de Bohemios Junior, que a pesar de no entrar en partido rápidamente mostró buen voleibol, no pudo con la experiencia de las jugadoras del plantel de los Cuervos. Las jugadoras del equipo que dirige técnicamente el señor Álvaro Petruccelli no pudieron con la experiencia de las jugadoras de los Cuervos y así terminó el partido a favor del equipo que dirige técnicamente Florencia Pérez por 3-0. En sets 25-15, 25-9 y otra vez 25-9 para sellar la victoria por 3-0 a favor de los Cuervos. El plantel L del Club Banco República fue el único equipo de esa institución que logró quedarse con la victoria en la pasada fecha. El equipo que dirige técnicamente el señor Martín Aramburu se quedó con el juego por 3-1 a su favor. En primera instancia, el equipo de Albimarrón de Más arrancó mejor el juego y logró quedarse con el primer set por 25-18. El número 22, Gastón Costa, logró dominar el ataque del equipo que dirige técnicamente Lucas Mocellini y fue un arma letal a la hora de ofensiva. En ese mismo periodo, fue el armador quien se lució asistiendo a sus mejores atacantes y aprovechando el buen momento del número 22. En el segundo set cambió el viento y empezó a jugar mejor el equipo del Club Banco República. Massimiliano Marota se lució atacando por punta y de ahí en más cambió el juego. Un buen servicio de Fernando Moreno que logró incomodar la recepción del equipo locatario permitió que el segundo set quede en manos del Club Banco República por 25-17. El tercer set fue el más parejo para ambos lados. Terminó a favor del equipo tricolor por 26-24. En él, Martín Amuedo, el capitán, empezó a gravitar por la zona central, además de los ataques de Tomás Pisano desde la zona de zaguero. El último set fue todo para el equipo del Club Banco República. Entraron las variantes, apareció Nahuel da Silva, también Nicolás Silveira desde el armado, y el equipo visitante logró abrochar el partido por 3-1 y así conseguir su primera victoria en este torneo. En la cancha de Arrieta fue victoria de Panteras 3-2 sobre el equipo de Biguá y estuvimos con la palabra de Melania Olmedo, una de las protagonistas del cotejo. Y estamos junto a Melania Olmedo, jugadora de Panteras. Primero que nada, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo fue el partido frente a Biguá que terminaron con victoria? La verdad que fue un partido complicado, comenzamos con una victoria, íbamos ganando 2-0 y Biguá la verdad que se nos pegó, muy disputado, Biguá muy buen contrincante, nos trajo todas las pelotas y bueno, fuimos a un quinto set a definir, que por suerte pudimos lograrlo y concretarlo. ¿Qué pasa por la cabeza en esos momentos cuando vas ganando por tanto, un poco de comodidad tal vez y después se complica de nuevo todo? Y nos ponemos inseguras un poco, ¿no? Es difícil estar ganando y que nos vengan a empatar, pero bueno, pudimos remontarlo bien y definimos el partido como queríamos. ¿Dónde estuvo la clave del partido? La verdad que creo que la clave estuvo en la fuerza de las compañeras, mientras estuvieron dentro de cancha, después de ese bajón emocional y el empate, como que lograron salir de ese lugar y concretar los puntos finales. ¿Qué me podés decir de Biguá? Un equipo joven, con muchas chicas, pero que tiene potencial. Biguá es un gran equipo, son chicas jóvenes, tienen una defensa muy buena. Les costó en algunos momentos, cuando nosotras estábamos arriba les costó un poco definir, pero la verdad que una vez que se encontraron fue un contrincante muy difícil porque la defensa la verdad que es excelente. ¿Puede haber sido un poco de ayuda esa, tal vez su edad, un poco más de madurez en los momentos claves del partido? Puede ser, son chiquinas que son muy chicas, yo creo que con el tiempo van a ir ganando otra confianza y van a llegar muchísimo, muy lejos, sí. ¿Para qué está este Panteras? Bueno, este Pantera está por lo menos para estar peleando una final. Tenemos la esperanza de lograr llegar a la final y bueno, con suerte ascender. Felicitaciones y a disfrutar la victoria. Dale, muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Melania Olmedo y en esta oportunidad es turno de repasar todos los resultados que se dieron en la fecha pasada. Comenzamos el repaso por la máxima categoría de la rama femenina.
En el clásico de Pocitos fue victoria del equipo de Bohemios por 3-2 sobre Club Banco República. En Maldonado, Dado Club hizo lo propio y derrotó al equipo de Unión Santa Rosa por 3-0. Juan Ferreira, en calidad de visitante, aplastó a Peñarol por 3-0, mientras que Olimpia hizo lo propio ante el Club Náutico por 3-0. Y estas son las posiciones hasta el momento. En un partido adelantado de la cuarta fecha, el equipo de Laiva se quedó con la victoria por 3-1 ante Biguá M. 25 de agosto hizo lo propio por 3-0 ante el conjunto de Nopica. Y también fue victoria de Náutico Junior por 3-0 ante el equipo de Pioneras. Y estas son las posiciones hasta el momento. En la divisional B de la rama femenina, fue victoria de Centro Melilla por 3-0 ante el equipo de BPS. Aguada Rojo sufrió más de la cuenta, pero derrotó al Club Banco República B por 3-2. San José de Carrasco, en calidad de locatario, venció a Olimpia B por 3-1, mientras que el plantel B de San José de Carrasco hizo lo propio ante Johnny Volley, también por 3-1. Y estas son las posiciones hasta el momento. Por la C femenina fue victoria de Yaba Volley Negro sobre Maxi Volley por 3-0. 6B venció a Malvin por 3-2. Y Alianza hizo lo propio ante Nacional, también por 3-2. Por la D femenina fue victoria de Universal Volley 3-0 ante el equipo de Juan Ferreira Jr. Mismo resultado para la victoria de Paqué sobre Sanjo Bosque. Udelart también derrotó por 3-0 al equipo de Crandon, mientras que Panteras hizo lo propio ante Biguá Junior por 3-2. En la E fue victoria de Yaba Volley Fuxian sobre San Juan Universitario por 3-2. Hebraica hizo lo propio ante el equipo de Uruguay Peñarol, también por 3-2. Náutico Senior se quedó con el partido ante Plaza 11 por 3-0, mientras que Sauce derrotó a Aires Puros por 3-2. Por la F de la rama femenina fue victoria de Viale La Paz 3-1 sobre el equipo de Colegio Areteia. Fue victoria de Unión Santa Rosa 3-1 ante City Park. Chill Out hizo lo propio ante Sportivo Pulimbaba por 3-1, mientras que Barra Volley ganó su partido ante Aguada Verde por 3-1. En la G hubo victorias de 0-3 3-0 sobre Juan Ferreira M. Unión Santa Rosa C derrotó a 6BT por 3-1. Fénix Plaza 4 hizo lo propio ante Náutico M por 3-0, mientras que Soca se quedó con el partido ante Plaza 9 también por 3-0. Por la última divisional de la rama femenina fue victoria de Enfoque 3-0 ante el equipo de Peñarol Sub-18. Además, el plantel B de Nacional se quedó con el partido ante Millennials por 3-2. Los Cueros CGU derrotó al equipo de Bohemios Junior por 3-0. En la primera división de la rama masculina, el equipo de Juan Ferreira derrotó por 3-0 el plantel B de Nacional. El plantel A del equipo tricolor venció por 3-1 al equipo de Udelar. Al igual que en femenino, el clásico de Pocitos se quedó para el lado de Bohemios tras derrotar al Club Banco República por 3-2, mientras que BPS hizo lo propio ante Pan de Azúcar y lo venció por 3-0 en calidad de visitante. Y estas son las posiciones hasta el momento. Por la divisional A de la rama masculina fue victoria de Udelar B por 3-2 ante el equipo de Olimpia. Malvin derrotó al equipo de Vesuvios por 3-1. El equipo de Peñarol se quedó con la victoria ante San José de Carrasco también por 3-1. Mientras que Aires Puros sudó la gota gorda, pero venció al equipo de Centro Social Tala por 3-2. Y estas son las posiciones hasta el momento. En la divisional B fue victoria de Achacados Volley 3-2 ante el Pinar. Hebraica hizo lo propio ante su par de Tintoco por 3-0. En el duelo de plazas fue victoria de la plaza número 11 por 3-2 ante Unión Plaza 4. Y el plantel L de Club Banco República derrotó al equipo de Albimarrón D+, por 3-1. Y estas son las posiciones hasta el momento. En la C masculina, el equipo de Instituto Beta derrotó 3-2 al plantel
de BPSS. Pibes del Sanjo hizo lo propio ante Buceo Voley y la victoria fue para San José de Carrasco por 3-1. Además, Amigos del Bosque en calidad de visitante derrotó al plantel de Aires Puros C por 3-0. En la D masculina fue victoria de Colegio Areteia 3-0 ante el equipo de UCDD. City Park hizo lo propio ante Cubo Mágico y lo venció por 3-0, mientras que Colegio San Pablo se quedó con el partido ante Nacional C por 3-1. En la E masculina fue victoria de Enfoque 3-2 ante el equipo de Peñarol Sub-20. BPS Rojo hizo lo propio ante Hebraica Junior. 3-1 fue la victoria del Mañanero sobre Sanjo Spartan y Escuela Italiana venció al equipo de Aires Puros B por 3-2. Por la F masculina fue victoria de Juan Ferreira M 3-1 sobre el equipo de Reducto. Por el mismo resultado, Uruguay Peñarol venció al equipo de Unión Santa Rosa. Las Piedras MBC hizo lo propio ante Pretorianos por 3-1, mientras que Plaza 11B sufrió más de la cuenta, pero derrotó al equipo de Juventud Arrieta por 3-2. Ahí estaban los resultados de la fecha pasada y es turno de despedirnos. Agradecemos como siempre a la gente que está presente y sigue Livo TV para reencontrarnos la próxima semana en Livo TV, una nueva forma de ver el vóley.